Las armas nucleares son las más destructivas piezas de equipamiento militar jamás creadas por el ser humano, pudiendo las más poderosas vaporizar ciudades enteras en cuestión de segundos e incluso causar quemaduras de tercer grado a toda desafortunada persona que se halla a unos cuantos kilómetros de la explosión. Sin embargo, aunque solo 2 de ellas han sido empleadas como parte de una acción de guerra, la gran potencia de dichas bombas y misiles se conoce a la perfección debido a los cientos de pruebas que los Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido, Francia, China, la India, Pakistán y Corea del Norte realizaron durante décadas hasta su prohibición a finales del siglo XX, una de las cuales involucró a 6 hombres que deliberadamente se colocaron justo debajo de la explosión de una de estas armas. Pero, ¿conoces esta impresionante historia? Mi nombre es Carlos Sánchez. Te doy la bienvenida a la Armería. Comenzamos. El 19 de julio de 1957, el ejército de los Estados Unidos, como parte de la Operación Plum Bob, llevó a cabo la prueba nuclear John sobre el sitio de pruebas del desierto de Nevada, que consistió en el lanzamiento de un cohete Air 2 Genie de tipo aire-aire, equipado con una cabeza explosiva nuclear y diseñado para el derribo de armas atómicas a gran altitud. Desplegados como una de las últimas líneas defensivas estadounidenses contra las bombas soviéticas que, hipotéticamente, podrían en algún momento caer sobre territorio norteamericano, estos cohetes contaban con una potencia de 2 kilotones, equivalente a 2.000 toneladas de TNT, suficiente para destruir una flota entera de bombarderos soviéticos y sus armas con un solo disparo, sin la necesidad de impactar directamente contra ninguno de ellos. Así pues, estos cohetes permanecieron en servicio hasta 1986, pero no sin la desaprobación del pueblo estadounidense que, desde finales de la década de 1950, comenzaba ya a preocuparse por las posibles consecuencias de emplear armas nucleares defensivas o de cualquier otra naturaleza en el cielo del país. Fue por ello que la Fuerza Aérea de dicha nación ideó un plan para tratar de convencer a su renuente pueblo de la seguridad de este tipo de armas, mediante el cual aseguraban todas las dudas y preocupaciones de la población civil, entendibles pero infundadas, quedarían finalmente en el olvido. Así que, como parte de esta campaña de propaganda militar, 6 elementos de la Fuerza Aérea, 5 voluntarios y un fotógrafo renuente pero obediente fueron colocados, sin protección especial alguna, justo en medio del sitio de pruebas nucleares de Nevada, y acto seguido se detonó sobre ellos, a unos 5 kilómetros de altura, uno de los antes mencionados cohetes nucleares Air 2 Genie, disparado desde un caza interceptor F-89 Scorpion. Observando directamente sobre su cabeza la explosión, pero manteniéndose firmes, los 5 voluntarios eran el coronel Sidney Bruce, el teniente coronel Frank P. Hall, y los mayores Norman Bodie Bodinger, John Hughes y Donald Don Luttrell, acompañados por el fotógrafo George Yoshitake, a quien se le ordenó, como parte de sus deberes militares, realizar las tomas que verás a continuación en tu pantalla. Todos ellos sobrevivieron, y de acuerdo a sus propios testimonios, no sufrieron de efecto adverso alguno. Como ves en las imágenes de la prueba, solo uno de los hombres vestía protección ocular, mismo que al momento de la detonación, narra que el brillante destello de luz fue acompañado inmediatamente de una onda de calor claramente perceptible, aún con la explosión sucediendo a 5 kilómetros de distancia. Algunos segundos después, los hombres son alcanzados por la onda de choque del arma y el correspondiente estruendo, que a pesar de, en palabras del narrador, hacer vibrar todo el suelo, no resultó en lesión auditiva alguna para ellos. A los gritos de "funcionó, funcionó", los 6 militares se recuperan de la impresión y acto seguido se felicitan los unos a los otros por haber sobrevivido a tan increíble experiencia. Por supuesto, la diferencia entre las velocidades de la luz y del sonido explica por qué el estruendo de la explosión fue escuchado algunos segundos después de visto su destello.
de la misma manera en que la luz de los lejanos relámpagos de una tormenta eléctrica es percibida claramente antes de que el fenómeno pueda ser escuchado. Y por si te queda la duda, la placa que viste en el video, colocada a un lado de los hombres, decía en inglés Zona 0, Población 5. Esta particular prueba y el video propagandístico resultante, como ya mencionamos, formaron parte de la llamada Operación Plum Bob, una serie de pruebas nucleares que, entre los meses de abril y octubre de 1957, vieron explotar 29 armas nucleares, con aproximadamente 18.000 miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, entre Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Marines, siendo expuestos deliberadamente a dichas detonaciones. El objetivo del alto mando militar de aquel país era averiguar cómo el soldado promedio podía lidiar, física y psicológicamente, con los efectos adversos de un campo de batalla nuclear, para así ajustar un hipotético sinnúmero de técnicas de entrenamiento futuras a las necesidades de todo combatiente que debiera desempeñarse en un escenario apocalíptico. Por supuesto, los muy serios efectos a largo plazo de estas pruebas sobre la salud de los participantes, en aquel entonces teóricamente no eran entendidos a profundidad, por lo que se llevó a creer a estos hombres que el sacudirse bien el abundante polvo radioactivo que caía sobre ellos debía ser suficiente para no sufrir efecto adverso alguno a futuro. Esto significa que sí, muchos de los soldados que hasta ahora has visto en este video, todos participantes de la Operación Plum Bob, sufrieron de graves consecuencias en su salud algunos meses, años o incluso décadas después de terminadas las pruebas, todos ellos utilizados, hoy aceptado públicamente, como literales conejillos de indias en el programa militar nuclear de los Estados Unidos. De manera similar, alrededor de 1.200 cerdos también fueron sometidos a los más peligrosos niveles de exposición radioactiva en estas pruebas, su uso reservado para aquellas situaciones en las que exponer a un ser humano sería algo demasiado no ético. Así pues, George Yoshitake, el fotógrafo responsable de grabar a los 5 hombres de la antes mencionada prueba John, más tarde testificó en entrevista que, después de las primeras explosiones, algunos de estos animales todavía estaban vivos, aunque chillando terriblemente de dolor e inundando el ambiente con un penetrante olor a carne quemada. Sin embargo, todos los cerdos sobrevivientes, sin excepción, murieron durante los siguientes 30 días. Oficialmente, la Operación Plum Bob, con sus 29 explosiones nucleares, liberó un total de 58.300 kilocuries de yodo radioactivo y 131 a la atmósfera, que estadísticamente hablando se proyectó podrían causar entre 11.000 y 212.000 casos de cáncer de tiroides y de 1.000 a 20.000 muertes, solo entre la población civil expuesta accidentalmente a dicha contaminación, sin contar a los 18.000 militares que participaron en las pruebas. En el caso de estos últimos, el gobierno estadounidense había pagado, para el año 2013, alrededor de $150 millones en indemnizaciones a más de 2.000 soldados que habían presentado cáncer u otras secuelas físicas, debido a su participación en la Operación Plum Bob. Más aún, al respecto de los fotógrafos responsables de captar todas las impresionantes imágenes de pruebas nucleares realizadas en el desierto de Nevada, George Yoshitake declaró, en entrevista con el diario The New York Times en 2010, que, a lo largo de los años, varios de ellos habían fallecido de cáncer, enfermedad, en su opinión, sin duda relacionada a sus días, meses o años de trabajo como fotógrafos en el desierto de Nevada. Sin embargo, e irónicamente, en la prueba John, en la que Yoshitake y los 5 oficiales voluntarios participaron para ubicarse justo debajo de una explosión nuclear, ninguno de ellos terminó sufriendo de efecto adverso alguno de salud, debido a una serie de factores que ahora mismo te explicaré. Primero, para una relativamente muy baja potencia de 2 kilotones, la distancia de 5 kilómetros a la que se encontraban los voluntarios podría considerarse particularmente segura.
Segundo, el hecho de que el arma nuclear haya explotado tan lejos del suelo, básicamente impidió que ésta levantara polvo radioactivo alguno, que después se depositara en la piel y la ropa de los hombres. Y tercero, el extremo calor de la nube radioactiva resultante habría mantenido a esta flotando a kilómetros por encima de la superficie del desierto, sin llegar a acercarse al suelo hasta su enfriamiento, y habiéndose para entonces dispersado de manera que sus contaminantes, en ese momento ya habrían sido llevados por el viento. De esta manera, sin sufrir aparentemente ninguno de ellos de cáncer u otras consecuencias de salud similares, el coronel Sidney Bruce vivió hasta los 86 años, el teniente coronel Frank P. Hall hasta los 83, y los mayores Norman Body Bodinger, John Hughes y Donald Don Luttrell hasta los 77, 71 y 91 años respectivamente. En cuanto al fotógrafo de la especial ocasión, Akira George Yoshitake, este vivió hasta los 84 años, falleciendo apenas el 17 de octubre de 2013. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram, cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.